Bien, vamos a conversar con el doctor Alejandro Rísquez, quien es además médico pediatra, epidemiólogo. Y bueno, un poco para retomar algunos temas que con él hemos compartido en otras oportunidades. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Porque si estamos en una situación muy difícil, estamos en una situación crítica, estamos en un balance de la salud permanente, constante, estamos recibiendo informaciones que nos abruman. Recibimos informaciones no solamente de la capital de la República, sino también del resto del país. Y no se ve que hay soluciones ni se toman iniciativas para enfrentar la diversidad de patologías que en este momento afectan la salud del venezolano. Bueno, Carlos, primero de todo, muchísimas gracias por permitirme nuevamente estar en tu programa y sobre todo por hablar de un tema que definitivamente no es muy fácil. Ya tenemos alrededor de 4 o 5 años, ¿verdad?, en permanente conversación pública sobre esta situación, una crisis sanitaria y asistencial sin precedentes en la República, la cual una de las principales situaciones que realmente genera el permanente reclamo es, uno, que no ha sido reconocida por el gobierno nacional. El gobierno nacional pareciera como que no se da cuenta de lo que está pasando, una situación que es absolutamente evidente, y tenemos desde hace aproximadamente un mes y medio, un reclamo de todo el personal de la salud, empezando de inicio con las enfermeras y con los médicos y con todo el resto del personal de la salud, donde indudablemente el primer recurso que tiene un país para poder salir adelante, especialmente en la salud, es el recurso humano. Y este recurso humano ha sido abandonado a su suerte, tiene unos sueldos que realmente no permiten tener una vida digna. Y este es el reclamo que se está haciendo en este momento, más allá de la crisis sanitaria y asistencial por el fracaso de las políticas que han venido aplicando en los últimos 15 años. Ahora, el diagnóstico, por decirlo de esta manera, se ha hecho, es recurrente. La perseverancia en la denuncia de las enfermeras, ya que mencionaste, pero también del personal médico en general, el tema de los salarios, el tema de la crisis humanitaria que no se quiere asumir como concepto. Definitivamente hay un matiz político que no permite asumir que de verdad hay una crisis humanitaria. Y no se toman iniciativas, todo sigue normal, la gente afectada, protestando, muriendo desgraciadamente y no se ve ninguna iniciativa, digo. Sí, el impacto ha sido demostrado de manera continua. Tenemos que las cifras de la mortalidad infantil han venido ascendiendo de una manera muy dramática. Estamos hablando de los más vulnerables, de los más susceptibles, y especialmente en aquellos que todos deseamos proteger, que son los más pobres, y las poblaciones indígenas vienen ahorita sufriendo de manera dramática lo que está ocurriendo. Tenemos infecciones que no ocurrían desde hace muchos años, por ejemplo la difteria, el sarampión, que han venido atacando a todo el país, y no solamente eso, sino que han atacado las fronteras de nuestro país, creando unas epidemias de largas proporciones, especialmente en nuestras poblaciones originarias, los indígenas, Yanomamis, Pemones, Guaraos, quienes están muriendo hoy en día sin ningún tipo de cuidado por parte del Estado. Estamos exportando esas epidemias. La queja es generalizada, lo tiene como registro la Organización Panamericana de la Salud, los organismos multilaterales de los derechos humanos. Estamos exportando enfermedades a Colombia, a Brasil y a otros sitios. La gente que se va en la diáspora, ¿no?, y que se va de Venezuela. El campanazo lo está tocando ahorita los organismos internacionales. Venezuela se ha convertido en una exportadora de enfermedades infecciosas que son de denuncia obligatoria internacionalmente y que han roto los paradigmas básicos de la prevención. Un país que, por ejemplo, no cumple con las políticas del Programa Nacional de Inmunizaciones, tan básico que lo veníamos cumpliendo y que teníamos erradicadas y controladas una serie de enfermedades, reaparecen porque los programas más sencillos que tú puedes cumplir en un país no están funcionando adecuadamente. ¿A qué se debe esto? Es muy probable que tú tienes ahorita un personal de salud, un equipo de salud que está absolutamente insatisfecho. Uno, tenemos la diáspora, la gran cantidad de personal médico que se ha ido del país. Aproximadamente se estima, de acuerdo a la Federación Médica Venezolana, que 22.000 médicos venezolanos de las universidades autónomas, es decir, las más tradicionales, se han retirado del país.
¿Cuál es la producción de médicos anuales? No llega a 1.500 médicos anuales. Estamos hablando de 22.000 médicos que se han ido en el transcurso de los últimos años. Se han ido más de 10 o 15 generaciones de médicos. Y esos son de recursos humanos realmente de mucho valor, que cuestan mucho producir, porque son productos que vienen de ser un bachiller, luego 7 años de la universidad y luego vienen 3 a 5 años de especialización. Y ese recurso humano se ha ido a otros países y fíjate lo exitosos que han sido. Sí. Bienaventurados aquellos que han tenido el éxito y han demostrado que el médico venezolano formado en nuestras universidades, la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades autónomas, ha sido realmente muy bien preparado. Ahora, pero la situación sigue agudizándose, ¿no? A pesar de ello, están anunciando medidas de contingencia, simplemente de coyuntura, que van a traer unos médicos, que van a venir y estos médicos comunitarios, en fin, esa no es la salida al final, ¿no? Yo creo que lo primero, vamos a poner en positivo, es que el gobierno nacional primera vez en las últimas 2 semanas ha reconocido de que hay una crisis sanitaria, inclusive que tuvo un congreso ahorita sobre la crisis. A los médicos que se han marchado también. No, entiendo eso, pero está reconociendo que hay una crisis, y la crisis es evidente, pues el personal de salud anda en las calles, tú ves las enfermeras, los pacientes andan en las calles, aquí nadie puede sufrir una enfermedad catastrófica que dependa específicamente de los medicamentos del Estado, por ejemplo, los pacientes con cáncer, los pacientes que requieren intervenciones de grandes magnitudes como riñón, corazón y otras, es imposible. Aquí se acabaron los trasplantes, aquí se acabaron las diálisis continuas y permanentes que requieren los pacientes y aquí los tratamientos contra el cáncer se han eliminado. Tenemos una cantidad de gente que no está recibiendo la mínima atención, por no decirte el trabajo que viene siendo muy arduo, de vida, con una gran cantidad de organizaciones, con los pacientes con HIV que dejaron de recibir la medicación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alejandro, y vamos a regresar enseguida con el doctor Alejandro Rísquez, médico epidemiólogo, también médico pediatra. Bien, continuamos conversando con el doctor Alejandro Rísquez. Ahora, mencionábamos en el segmento anterior, Alejandro, el tema de la crisis humanitaria, ¿no? Y el propósito firme y decidido del gobierno de no querer aceptar ese concepto del manejo de crisis humanitaria y no recibir la ayuda humanitaria que está dispuesta, al parecer, y que ha sido preparada, incluso por iniciativa de grupos de venezolanos u organismos internacionales. Sí, es una situación realmente catastrófica, como el gobierno nacional se ciega ante una situación que es evidente. La crisis humanitaria ha sido declarada ya desde hace más de 3 años, inclusive la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, tienen todos nuestros países vecinos quienes están con la mejor disposición, primero, comenzar con una crisis de atención básica del venezolano que sale porque tenemos un problema intersectorial, es decir, tenemos una población desnutrida, que no tiene el elemento básico de la salud, que es la nutrición y la buena alimentación. Tenemos también el problema de los programas básicos del control de los vectores. Tenemos ahorita, por ejemplo, el mosquito, pues, que no ha sido controlado en todo el país y por eso tenemos epidemias de grandes proporciones que se han convertido, pues, realmente en íconos de una mala gestión sanitaria, por ejemplo, en el paludismo o la malaria, que nos hemos convertido en el único país del mundo que viene con un ascenso en números exorbitantes, sí, por la cantidad. Y tenemos una cantidad de problemas que yo creo que el país requiere, pues, el gobierno nacional requiere escuchar a todos los sectores. Tenemos la Academia Nacional de Medicina, que es un órgano asesor del gobierno nacional, ha hecho pronunciamientos muy claros dando soluciones. La primera solución que tiene un país es reconocer el problema que tiene. Mientras tú no reconozcas el problema y apliques la política del avestruz, esconde la cabeza para ver si los problemas pasan, no puede ser. Y segundo, y ese es el problema más grave que tenemos ahorita, es que hay que atender al recurso humano que trabaja en el sector salud. Si tú no atiendes el recurso humano, no hay posibilidades de que ningún programa de atención primaria de la salud pueda tener éxito. Ahora, la protesta continúa, las enfermeras y también los gremios médicos y los trabajadores como tal del Servicio Público de Salud continúan la protesta, pero lo que les ofrecen no es precisamente lo mejor ni lo que va a colmar sus expectativas. Sí, realmente... Lo cual permite visualizar que se va a profundizar el conflicto, sencillamente puede disolverse el conflicto por ausencia de los actores, es decir,
bueno, las enfermeras se van, abandonan, renuncian masivamente, los médicos se van, renuncian masivamente. Sí, estamos ante una coyuntura realmente no vista. La salida no parece fácil, pero sí definitivamente lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y reconocer las verdaderas causas del problema, que tal cual tú nos mencionaste previamente, los diagnósticos están hechos no solamente por los organismos internacionales, sino los propios organismos nacionales. Las universidades se han esforzado por mostrar claramente, sin matices políticos o disminuyendo los matices políticos, las posibilidades de mejorar la salud del venezolano. El venezolano está pasando penuria, la gente no puede adquirir los medicamentos esenciales. Estamos hablando hoy en día de los antibióticos más básicos, de los analgésicos más básicos, de los antipiréticos. Estamos hablando de los medicamentos del día a día. No tenemos ni siquiera la capacidad para poder responder a ellos. Yo creo que el gobierno nacional definitivamente debe mirar hacia adelante, borrar y hacer un borrón de lo que ha ocurrido hasta ahorita e invitar a un Consejo Nacional de la Salud y tomar una decisión diferente, reconociendo una situación extremadamente dramática que requiere una acción mancomunada de todos los organismos que nos dedicamos a la salud pública. Bueno, y también aceptar con humildad la ayuda internacional, aceptar, digamos, las donaciones, aceptar las posibilidades de que vengan medicinas, que vengan insumos definitivamente para poder asumir la responsabilidad y la crisis que hay en el país. Pero la gente se está muriendo, Alejandro. Esto no es cuento de camino. El dolor que da cuando tú ves la información de que niños están muriendo desnutridos y por diarrea. Yo me sorprendo a veces porque digo, ¿será que esta gente no vive en el país? Porque ellos deben tener familias, amigos, etcétera. Y todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. En estos días, un amigo que tiene la capacidad económica de conseguir el medicamento no lo conseguía, no tuvo que traerlo inclusive del exterior, y todos sabemos que mucha gente está viviendo de remesas o de bultos que envían del exterior, y además ahorita le ponen complicaciones porque ni siquiera lo están haciendo fácil. Ni siquiera pueden permitir que esta ayuda humanitaria, que no les va a costar ningún dinero, que mandan familiares desde fuera, llegue de la manera adecuada y correcta, le colocan obstáculos, barreras o sencillamente no le dejan a la gente que tome la medicina que le manda la familia. Por ejemplo, hay gente que ha salido a hacer jornadas humanitarias en sectores muy deprimidos del país, un grupo que fue para el estado del Tamacuro a brindar un apoyo importante humanitario con un equipo de salud muy bien preparado, y lamentablemente los retiraron, los sacaron del área porque no pretendían esconder algo que ahorita la Organización Panamericana de la Salud demuestra claramente, de que la epidemia de sarampión en uno de los sitios donde más gravemente dio fue en el estado del Tamacuro, que han ocurrido más de 30 muertes de niños venezolanos que nunca deberían haber muerto por cierto, Alejandro, vacunas. Sí, por cierto, hay una crecida tremenda del río Orinoco que está creando graves problemas de inundaciones y desplazamiento de personas en el Amazonas, en el estado Bolívar, en el estado, no sé si de Anzoátegui, pero de Monagas, sí, en del Tamacuro. Eso puede traer mayores consecuencias. Sí, yo creo que poniéndolo en positivo, como tú siempre has sido un hombre positivo buscando soluciones, creo que es el momento de reconocer, porque inclusive sectores que trabajan para el gobierno o que han trabajado para el gobierno han sacado cartas y pronunciamientos que denotan que la crisis hay que primero reconocerla y luego hay que crear un esfuerzo mancomunado en retomar todas las medidas básicas de la atención primaria de salud, que consisten en educación primaria para la salud y, segundo, programas de promoción y de prevención de la salud. Indudablemente hay que resolver un tema de medicamentos, de equipamiento de los hospitales, del saber cómo poner los sueldos dignos al personal de la salud y, por supuesto, tratar de trabajar todas las áreas que están circundando todo lo que tiene que ver con la salud pública venezolana. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho que hayas compartido tus inquietudes, que son generales para el país por la situación que vive la salud venezolana. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.